Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Marta Socarradas, enfermera egresada de la Universidad Metropolitana, especialista en gerencia en salud, especialista en docencia universitaria y actualmente maestrante en auditoría de la calidad de los servicios de salud en la Universidad Simón Bolívar. El título de la ponencia es COVID-19, salud mental y la realidad en Colombia. El abordaje de la ponencia se enfoca en la historia natural de la enfermedad, un paradigma creado por Leavitt Clerc en el año de 1965. Ellos relacionan la evolución de la enfermedad con los niveles de prevención y se puede dar en todo tipo de enfermedad, ya sea transmisible o no transmisible. En el cuadro esquemático revisaremos la historia natural de la enfermedad. Vamos a recordar que el periodo prepatogénico es cuando aún no existe la enfermedad, pero hay una presencia de la triada epidemiológica. La triada epidemiológica está conformada por el agente, el huésped y el medio ambiente. El agente es todo principio o sustancia que es nociva para la salud. El huésped es la persona que permite el alojamiento y el desarrollo del agente y causa una enfermedad. Y el medio ambiente es el entorno propicio para que el agente causal se desarrolle en el huésped, causando la enfermedad. Cuando hay interacción de la triada epidemiológica, entonces podemos decir que ya hay un periodo patogénico, es decir, ya existe una enfermedad. En el periodo patogénico vamos a visibilizar dos etapas divididas por una línea imaginaria denominada el horizonte clínico. Por debajo del horizonte clínico no existen signos y síntomas, pero hay cambios tisulares y esto solamente se verifica con exámenes clínicos. Esta etapa se denomina periodo de incubación. Por encima del horizonte clínico encontramos todos los signos y síntomas y todo el defecto o daño que pueden producir esos síntomas en el organismo. Posteriormente del periodo patogénico pasamos o se evoluciona a un periodo postpatogénico que también es denominado como los resultados de la enfermedad. La enfermedad, o sea, el paciente se puede recuperar, puede ser un paciente crónico, puede tener una incapacidad porque puede tener limitaciones de sus capacidades y finalmente el paciente puede morir. Es necesario aplicar los niveles de prevención. ¿Qué es una prevención? Prevención es anticiparse a un evento para evitarlo y en caso de que ya esté, es disminuir los efectos para minimizar el impacto. En el nivel de prevención primaria existen dos actividades como el fomento de la salud, que es básicamente educar a la comunidad, y la protección específica, que son acciones que se realizan con el fin de evitar que se produzca la enfermedad. Son acciones específicas. Por ejemplo, una de las acciones específicas es la inmunización. En el nivel de prevención secundaria se aplica básicamente en el periodo patogénico con acciones que van a limitar un daño. Se puede realizar el diagnóstico precoz, que es el diagnóstico rápido y se realiza con todos los medios diagnósticos para evidenciar que hay presencia de la enfermedad. Y se les da el tratamiento oportuno dependiendo de ese diagnóstico para limitar un daño. Y finalmente, en la prevención terciaria, que va dirigida básicamente al periodo postpatogénico, se hace rehabilitación en caso de que el paciente recupere, esté en un estado crónico o esté en la incapacidad.
Ingresando a la patología como tal, existe la presencia del agente causal que es el coronavirus o SARS-CoV-2. El huésped, que es la persona que permite que el virus ingrese y se desarrolle en un medio ambiente con mayor probabilidad de exposición al individuo infectado. En el periodo prepatogénico, el SARS-CoV-2 ingresa por las vías respiratorias altas, donde en la membrana alveolar se van a replicar y es posible que el, el SARS-CoV-2 ingrese solamente y se quede en las vías respiratorias superiores, haciendo que el paciente sea totalmente asintomático. Otros mecanismos es que el SARS-CoV-2 se replique y pase a las vías respiratorias bajas, el riñón, el hígado, el corazón y otros órganos, se dé una respuesta inflamatoria sistemática, haya un choque o un shock, una falta multiorgánica y una coagulación diseminada. Otro mecanismo es que pase al tracto gastrointestinal, haya una sobreactivación de las células T, una disfunción inmune, se dé una tormenta de citocinas y haya un síndrome de dificultad respiratoria aguda. El otro mecanismo es la desregulación del eje del AC2, hay una permeabilidad vascular, un edema pulmonar, finalizando en un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Si no se hacen intervenciones, el paciente se va a complicar y va a fallecer. El COVID se ha clasificado en asintomático, moderado, grave y crítica. Un COVID asintomático es aquel que no tiene signos y síntomas, pasa directamente a la inmunidad, pero el paciente contagia del primer día hasta el 15 días. Un COVID moderado, el paciente es posible que en la primera semana sea asintomático, posteriormente tenga síntomas leves como fiebre, tos, dolor de garganta y pase a la inmunidad en el día 13, pero contagia desde el primer día hasta el día 20. El COVID grave, el paciente en la primera semana quizás no tenga síntomas, pero ya en la segunda semana, es decir, a partir del séptimo día, el paciente tiene síntomas graves. Puede ser que el paciente tenga una dificultad respiratoria marcada y el paciente hay que hospitalizarlo. Adquiere la inmunidad hacia el 20 día, pero contagia en un periodo desde el primer día hasta el 25 día. Y el COVID crítico es asintomático la primera semana, presenta signos y síntomas graves en la cual el paciente requiere una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos. Es decir, el paciente puede necesitar una ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica invasiva. El paciente puede adquirir una inmunidad al día 25, dependiendo si se traduce en un COVID largo o el paciente puede fallecer. En el periodo postpatogénico puede recuperarse y puede adquirir un estado como estaba antes del periodo prepatogénico. El paciente puede ser crónico, puede presentar una incapacidad, es decir, el paciente quizás sea limitado a que toda la vida sea dependiente de una oxigenoterapia. Y finalmente se produce el cese de todos sus signos vitales, el paciente puede fallecer.
se debe aplicar unos niveles de prevención. En el periodo prepatogénico se aplicará la prevención primaria con la educación de la salud, creando los programas para educar a la comunidad. Estos programas tienen el objetivo de trabajar sobre el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, el aislamiento preventivo. Y la protección específica son actividades dirigidas específicamente a detener la enfermedad. El laboratorio Pfizer o BioNTech, cuya vacuna viene en un vial que trae 5 dosis. Su esquema es aplicación intramuscular, 2 dosis con un intervalo de 21 días. El laboratorio de Sinovac produce la vacuna que con un vial que es con un vial de unidosis. Su esquema son 2 dosis intramusculares con un intervalo de 28 días. La vacuna de Janssen, el vial trae 5 dosis. El esquema es intramuscular, dosis única. Y la de AstraZeneca es un vial que tiene 10 dosis. Su esquema de vacunación son 2 dosis con intervalos de 4 semanas a 16 semanas. En la prevención secundaria, en el diagnóstico precoz, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se realiza básicamente con la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa, obtenida habitualmente de las secreciones nasales. Se realiza un rayo de X de tórax apilateral donde se ven condensaciones bilaterales, el TAC, que es el que permite realmente mirar esas condensaciones en diferentes cortes. Las pruebas de titulación de antígeno, esta es menos sensible que el PCR, es decir, mientras que una prueba de titulación le puede dar negativo, la PCR es positiva. La diferencia es que la prueba de antígenos es mucho más rápida que la PCR. Y en el dímero D hay presencia de fibrina, lo que nos indica que puede haber trombos y se hace necesario anticoagular al paciente. En el tratamiento oportuno y la limitación del daño, básicamente el tratamiento oportuno es de soporte para el paciente, en el cual se les da antibióticos, antiinflamatorios, antihelmínticos, antivirales, anticoagulantes, oxigenoterapia de bajo flujo, oxigenoterapia de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica invasiva y terapia ECMO. En la prevención terciaria se dan, en caso de la recuperación, se dan todas las indicaciones médicas y se hace rehabilitación si el paciente tiene la secuela y es crónico o es un paciente que presenta incapacidades. En cuanto al abordaje psicosocial, en la prevención primaria tiende a minimizar los efectos de la pandemia en salud mental, promover, proteger y cuidar la salud mental, diseñar programas de intervención psicosocial que fomenten el bienestar de la comunidad. Y en la prevención secundaria, que va dirigido a un paciente que ya tiene la enfermedad, es un paciente que está hospitalizado o en la unidad de cuidados intermedios o que quizá está en la unidad
de cuidados intensivos. Entonces se hace necesario brindarle un bienestar emocional y mental a los pacientes, pero también a la familia. Realizar actividades dirigidas a las personas afectadas para proteger, promover la autonomía y la participación de las personas en situación de crisis. Es necesario que el profesional de la salud observe, escuche y conecte al paciente. ¿Para qué? Para minimizar su angustia, su preocupación, el miedo, la rabia, el conflicto ante la demora de información y acompañamiento psicosocial. Brindar primeros auxilios psicológicos y generar estrategias de apoyo terapéutico para disminuir el sufrimiento emocional, es decir, fortalecer los lazos familiares y sociales. Y se tiene que manejar la culpa y el control de preocupación por cercanos. Recordemos que este es un paciente que ya está hospitalizado, que quizá está en cuidados intermedios. ¿Qué es lo que realmente se le debe permitir al paciente? Ya que no puede verse con su familia, se debe propiciar esa cercanía con ellos. Y la única forma que realmente debemos o hay es una videollamada, ¿verdad? Es permitir ese acercamiento del paciente con su familia, es disminuir ese grado de estrés, es disminuir esa soledad que siente el paciente. En la prevención terciaria sería disminuir el sufrimiento emocional, fortalecer los lazos familiares y sociales, manejo de complicaciones psicológicas, apoyo terapéutico post-alta, apoyo en procesos de duelo. El profesional de la salud es un profesional que debe tener unas cualidades específicas, como son la amabilidad, la calidad, la empatía, el trato humanizado, lenguaje comprensible y humanizado, el trabajo en equipo, una sensibilidad social. En la prevención terciaria, el abordaje psicosocial, el paciente es un paciente que de pronto se puede recuperar y que puede tener secuelas, pero también es un paciente que quizá finaliza en el fallecimiento. En Colombia hay que revisar el abordaje psicosocial en los niveles de prevención secundaria y terciaria. ¿Por qué? Porque en los niveles de prevención primaria se da todo el fomento de la salud y toda la protección específica. A nivel de una hospitalización en cuidados intermedios básicamente y en cuidados intensivos, en algunas partes se revisa que no se les permite a familiares comunicarse con el paciente, aumentando más el estrés. Y en el momento que de pronto el paciente fallece, a veces no se les da la orientación que se necesita. Entonces es primordial, recuerden, que debemos escuchar, que debemos observar y que se le debe dar la orientación a esta persona que tiene el sufrimiento. Les dejo un mensaje de reflexión. La sensibilidad social identifica a los profesionales de la salud, cualidad que permite observar, escuchar, conectar al paciente, familia y comunidad como parte de un proceso, permitiendo la resolución de sus problemas. Mil gracias por permitirme estar con ustedes el día de hoy.